Hola, estimados amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, en el cual seguimos con la reparación de este antiguo polímetro de la marca Radiométrico, modelo MF107, fabricado en España allá por el año 1967. En el vídeo anterior vimos cómo se desmontaba este polímetro, sacamos este galvanómetro, lo revisamos y reparamos y me quedó pendiente una tarea. Me quedó pendiente medir la corriente que lleva la aguja al fondo de escala. Esta corriente es necesario medirla y apuntarla, porque no viene el dato en ninguna parte. Así que lo primero que voy a hacer va a ser preparar la práctica para poder medir esta corriente de fondo de escala y tomaremos buena nota de ella. Ya tengo la práctica preparada con el polímetro midiendo corrientes pequeñas, la aguja justo en el fondo de escala y la corriente que me da de consumo es de 42 microamperios. Así que podemos prácticamente afirmar que este galvanómetro es de 40 microamperios fondo de escala. Dato que voy a apuntar ahora mismo en la libreta de taller. Ahora hemos llegado a la parte más divertida, que es hacer ingeniería inversa de todo lo que tenemos aquí, revisar componentes, tomar notas y sacar el esquema de este polímetro completo para poder comprender cómo funciona. Yo sé que muchos reparadores que aparecen por aquí por los canales de YouTube, este trabajo no lo harían. Directamente montarían el instrumento de medida y se pondrían a comprobar si mide voltios, si mide los voltios más o menos bien, si mide corrientes más o menos bien y se acabó. Pero a mí no me interesa eso. A mí no me interesa eso. Eso es para otros, ¿eh? Para mí lo que interesa es sacar el esquema, saber cómo funciona, ver cada uno de los parámetros de funcionamiento y ver si hay que calibrar algo, dónde hay que calibrarlo. Porque si no tenemos el esquema no sabemos dónde calibrarlo. Así que lo que voy a hacer va a ser coger papel y lápiz y empezar a dibujar. Que eso es lo que yo considero que hay que hacer, ¿vale? Así que hasta dentro de un rato, porque tengo aquí una buena tarea por delante. Ya me he sacado aquí en sucio el esquema de todo lo que es esta parte de aquí, a falta de sacar esta tarjeta, que esta tarjeta la voy a sacar en un esquema aparte, pero primero voy a sacar todo esto. Ahora lo que voy a hacer va a ser pasarlo a limpio en el ordenador, porque esto así es un galimatías, como comprenderéis. Ha transcurrido solo unos segundos para vosotros, mientras que para mí ha pasado un día completo. Durante este tiempo he podido transcribir el esquema de este polímetro y estudiar detalladamente su funcionamiento para cada una de las funciones de medida. Voltios en corriente continua, voltios en corriente alterna, miliamperios en corriente continua y los 3 rangos de resistencias. Ahora comprendo su funcionamiento, su utilidad y cómo se ajustan los 3 potenciómetros de ajuste interno que están aquí en esta zona. Procederé ahora a ensamblar el instrumento de medida, ya que lo necesito para la siguiente etapa, que consiste en diseñar la sonda de muy alta tensión de 30 kV máximo. Para ello es crucial medir y registrar un parámetro muy importante, la resistencia interna, cuando el polímetro está en función de voltímetro de corriente continua. En cuanto a la sonda de 30 kV en corriente continua máximo, quisiera hacer un inciso. En la época que se construyó y se comercializó este polímetro, la muy alta tensión de los tubos de rayos catódicos de los televisores en blanco y negro era de aproximadamente 15 a 18 kV en corriente continua, y en los televisores posteriores de color con tubo de rayos catódicos era de unos 25 kV corriente continua. Este voltaje, que inicialmente se generaba como un voltaje de corriente alterna en el transformador de alta tensión, se rectificaba a corriente continua con un diodo especial de alta tensión y se filtraba con el condensador formado por el aquadag. Aquadag, para que lo sepáis todos, es un nombre comercial para un recubrimiento de grafito coloidal a base de agua que se utilizaba en los tubos de rayos catódicos.
En relación con la tensión de muy alta tensión de los tubos de rayos catódicos, es importante añadir que el voltaje máximo de corriente continua empleado era de 25 kV corriente continua, con los televisores en color, de tubo de rayos catódicos, porque a partir de este voltaje y superiores se producía radiación por rayos X en cantidad, lo que hacía poco recomendable pasar muchas horas sentado cerca de un televisor con el tubo de rayos catódicos a color. Y ya dicho y explicado esto, voy a proceder a montar el instrumento de medida en su sitio tal como estaba. Ya he montado el galvanómetro en su lugar tal como estaba, así que estamos como en un principio. Con la única diferencia es que ahora ya entendemos todo lo que tenemos aquí. Así que ahora voy a preparar la práctica para medir la resistencia de entrada, la resistencia interna, de este aparato cuando está en la función de voltímetro de corriente continua. Estoy realizando la primera prueba, para lo cual he colocado el selector de funciones en corriente continua y estoy introduciendo tensión entre la borna común y la borna de 0,1 voltio. 0,1 voltio lo tengo aquí en la escala de corriente continua, 0,1 voltio, porque aquí sería 0,15, 0,1. Y desgraciadamente la tensión que estoy introduciendo es de 0,06, no llego a 0,1, lo cual quiere decir que este aparato está bastante mal calibrado para mi gusto. Puede ser que estuviera bien calibrado para la época, no lo sé qué aparatos de medida tendría el fabricante Carlos Ferrer, o su fábrica, o su operario, no lo sé, porque lo desconozco prácticamente casi todo. Pero desde luego lo que es evidente es que si yo aquí estoy marcando 0,1 voltio en la escala de 0,1 voltio, yo aquí tendría que tener 0,1 voltio. Pero bueno, de momento la calibración no es lo que me preocupa. Lo que quiero saber, como he dicho antes, es la resistencia interna que tiene de entrada entre este punto, 0,1 voltio, y el común, este voltímetro, porque ahora mismo este polímetro está funcionando como voltímetro. Así que voy a preparar ahora la práctica para medirlo. Bueno, pues ya he preparado la práctica para poder medir la resistencia interna que tiene este polímetro en función de voltímetro entre 0,1 voltio y el común. Y es algo muy sencillo. Consiste en instalar aquí en serie un potenciómetro de ajuste multivuelta de precisión que vamos a variar en su resistencia hasta que aquí, en vez de tener 0,1 voltio, que está marcando la escala, tengamos 0,5. En ese momento, cuando tengamos 0,5 voltios, sabremos la resistencia que tenemos aquí, y esa resistencia es igual a la resistencia interna que tiene este voltímetro, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Ya tengo en el voltímetro 0,5 voltios. Y antes de sacar esta resistencia y medirla, desde luego ya puedo ver que la resistencia interna de entrada es bastante poca. Es bastante poca porque fijaros, de 0,06 el voltímetro se ha variado a 0,09, ¿vale? No es mucho porque es un 0,2%, ¿no? A ver, es un 2% es un 0,2, un 0,2% sería un 0,02. Exactamente. Un 0,2% se ha variado. Bueno, pues nada, voy a sacar el potenciómetro y voy a medirlo. Y ahora después vemos el resultado y lo comentamos. Ya lo tengo. Ya he medido el valor del potenciómetro y el valor del potenciómetro me da aproximadamente 1,9 kiloohmios, lo cual quiere decir que, redondeando, la resistencia interna de este polímetro cuando está en la función de voltímetro es de 2 kiloohmios, valor redondo. Con este dato, yo ya puedo calcular más o menos el diseño de una sonda que me admitiese 30 kilovoltios máximo en la entrada, ¿vale? Una sonda para conectarla aquí, en este punto de aquí. ¿Y por qué he medido la resistencia de 0,1 voltio? La resistencia interna de 0,1 voltio. Pues porque estos dos puntos son el mismo punto. La verdad es que no entiendo muy bien el por qué, pero lo entiendo desde el punto de vista de que aquí tengo el polo positivo de medida,
aquí tengo el polo negativo de medida, y aquí cuando yo enchufaba la sonda, se supone que aquí yo ya tenía el polo negativo y el polo positivo conectados. Y en el otro extremo de la sonda tenía lo que era la punta de prueba y una pinza de cocodrilo para enganchar al chasis. Entonces por eso se utiliza este conector para la sonda de alta tensión y este otro conector para medir 0,1 voltio, aunque es lo mismo. Bien, pues con esos datos ya he hecho los deberes. Recapitulemos. En el limbo, 0,1 voltio señala 100, que es 100 milivoltios, y eso es una señal correcta. Otra cosa es que esté descalibrado, eso ya lo veremos más tarde, como he dicho. Voy a volver a repetirlo. En el limbo, cuando metemos 0,1 voltio, tiene que señalar el 100, que son 100 milivoltios. Lo vemos aquí. En el limbo, cuando metemos 0,1 voltio, me tiene que señalar 100, que corresponde con 100 milivoltios, y eso es correcto. Muy bien, pues en el limbo, cuando pongamos 30 kilovoltios, debe señalar el 30, que son 30 milivoltios. Ahora lo voy a volver a repetir aquí. En el limbo, cuando metemos a través de la sonda de alta tensión 30 kilovoltios, en el limbo me tiene que señalar 30, que son en realidad 30 milivoltios, porque si estos son 100 milivoltios, estos son 30 milivoltios, y eso es correcto también. Entonces, el divisor de tensión debe tener un valor que sea 30 por 10 elevado a la 3 voltios, partido por 30 por 10 elevado a la menos 3 voltios. Y eso me da una relación de división de tensión de 1.000.000, nada más y nada menos. El circuito típico de una sonda y básico de una sonda es este, en el cual tenemos aquí los 30 kilovoltios, aquí tenemos una resistencia limitadora, aquí tenemos una resistencia divisora, aquí tenemos la resistencia interna del voltímetro y aquí tenemos el voltímetro. Bien, pues esto se simplifica de la siguiente manera. Seguimos teniendo aquí los 30 kilovoltios, aquí la resistencia limitadora, y aquí tenemos una resistencia de valor R2, que es la resistencia equivalente al paralelo entre la RD y los 2 kiloohmios. Aquí lo he puesto. R2 es 2K por RD dividido por 2K más RD, producto dividido por suma, que esto ya lo debemos de saber todos. Pues bien, si RD es igual a 2K, la R2 vale 1K. Y si la R2 vale 1K y tiene que haber una relación de división de tensión de 1.000.000, la RL tiene que valer nada más y nada menos que 1 gigaohmio. Y ya tengo el valor de la resistencia. Pues bien, hasta aquí os puedo explicar, porque no os voy a explicar cómo se construye una sonda de alta tensión. Para eso tenéis un montón de vídeos, unos mejores y otros peores, en YouTube. Y también tenéis un montón de páginas web donde lo explica, en unos sitios mejor, en otros sitios peor. Y yo no os lo voy a explicar porque ya sabéis que no soy amigo de andar jugando, o más bien de que juguéis con altos voltajes. Y como no quiero tener problemas de ningún tipo, pues no os lo voy a explicar cómo se construye. Yo la voy a construir cuando me lleguen los materiales y la probaré con el aparato. Y mientras tanto, pues nada, vamos a seguir con el tema de la calibración, para lo cual estoy esperando que me lleguen las puntas de prueba, porque no tengo ganas de andar enchufando por la parte de atrás. Quiero enchufar por la parte de adelante las puntas de prueba para poder calibrar. ¿Vale? Así que cuando me lleguen las puntas de prueba, seguimos. Ya me ha llegado el kit de puntas de prueba para montar, de 2 milímetros a 2 milímetros. Y bueno, pues esto es muy sencillo. Vienen aquí los cables que llevan unas roscas hembra, en la cual pues se pueden enroscar las puntas macho que uno quiera y las puntas del otro lado que uno quiera. Se pueden enroscar pinzas de cocodrilo, se pueden enroscar puntas de 4 milímetros y se pueden enroscar puntas que terminan en abrazadera abierta. Y bueno, pues yo voy a montar esto aquí y ahora después lo vemos. Ya he montado las puntas, roscándolas en cada lugar respectivamente, las rojas con las rojas,
las negras con las negras. Y ahora voy a probar a ver qué tal encaja aquí en una banana cualquiera. A ver, aquí va bien. 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 A ver. Aquí va bien. Bueno, pues fenomenal. Voy a ver, porque no he podido hacer fuerza, voy a ver hasta dónde se insertan por si hay que recortarlas, porque tienen que entrar hasta aquí, hasta la parte posterior. Y habrá que adaptarlas seguramente. Acabo de insertar la punta ahí dentro y entra bastante ajustada, muy ajustada, entra dura. Y fijaros todo lo que sobra de la punta. Así que voy a medirlo con el pie de rey y voy a proceder a cortar todas las puntas, que son esta y la negra. Ya he medido las puntas con el pie de rey y para que lo veáis, la diferencia que hay, lo que queda fuera entre las puntas de la hembra de banana y el macho de banana de 2 milímetros son 8 milímetros. Así que tengo que cortar estas puntas 8 milímetros. Voy a proceder a marcar y a cortar. Ya he cortado las puntas, como podéis ver, a la distancia adecuada y ahora hay que redondear esas puntas para que entren suavemente en cada una de las hembras banana. Ya he redondeado las puntas, como podéis ver, y ahora voy a proceder a montarlas en los cables y a probarlas. Pues ya las he probado y asombrosamente me quedan 1 milímetro largas. He cortado por la parte de fuera de la marca, tenía que haber cortado por la parte de dentro. ¡Qué error! Bueno, no pasa nada, esto se puede corregir. Ya tengo las puntas de prueba preparadas y probadas y ya entran bastante bien. Y ya tengo las puntas de prueba para poder proceder a calibrar este aparato. Pero antes de calibrarlo, antes de pasar a calibrarlo, quiero hacer otra operación que es restaurar las chapitas de aluminio que estaban aquí. Aquí había una chapita que era semicircular, aquí otra y aquí una circular. Así que voy a preparar los materiales y voy a recortar el aluminio y lo voy a pegar. Y ahora después, cuando lo haya pegado, os lo enseño. Y ya lo podéis ver, ya he colocado aquí las dos tapitas de aluminio, con lo cual pues queda prácticamente restaurado a falta de calibración. Pero veo que ya no me da tiempo de ponerme con la calibración y empezar a tomar datos para calibrar el polímetro. Así que os emplazo al siguiente vídeo en el cual seguiremos con este antiguo polímetro de la marca Radiométrico y veremos cómo se calibra y hasta qué precisión le podemos llegar a dar en las escalas de voltios, corriente continua, corriente alterna, miliamperios en corriente continua y en ohmios, que siempre suele ser la parte más difícil. Así que un cordial saludo a todos, amigos, y os espero al próximo vídeo. Adiós, hasta el próximo vídeo.